Bueno, y luego de casi un mes de detenido la audiencia, o detenida la audiencia que tiene que ver con el caso de Odebrecht, el juez Francisco Ortega Polanco reanuda el día de hoy esta audiencia que, como ya se sabe, lo que procura es conocer las acusaciones que ha hecho el Ministerio Público contra una serie de imputados de haber recibido sobornos en el caso de Odebrecht, de participar en prácticas de lavado de activo, de asociación de funcionarios para defraudar al Estado Dominicano. Y la idea es que con esta audiencia, pues el juez pueda determinar, Ortega Polanco, si este caso tiene mérito suficiente como que para que cada uno de los imputados puedan llegar a un juicio de fondo. Recordemos que estamos apenas en esta segunda fase de un proceso que ya de por sí se ha hecho bastante largo, porque estamos hablando de un caso de corrupción de más de un año de haber estallado el escándalo de corrupción. Es un proceso relacionado con los sobornos pagados por Odebrecht y es un proceso que va con mucha lentitud en cada una de sus etapas. Primero, en la etapa de investigación que llevó a cabo el Ministerio Público en la solicitud de medida de coerción, como ya se había hecho, ya pasó del proceso, y en esta etapa también de conocimiento de parte del juez Ortega Polanco de estas acusaciones que hace el Ministerio Público, con muchos incidentes. El proceso se ha llevado a cabo con acusaciones o recusaciones al juez Ortega Polanco. Muchísimas dificultades que han impedido el que se avance con la agilidad necesaria, y eso que el juez Ortega Polanco había determinado, pues, a acumular todas los incidentes que se fueran presentando en el proceso para al final entonces poder decidir, determinar. Pues ya en esta fase, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia rechazó las nuevas acusaciones o recusaciones que había tenido el juez Ortega Polanco, así como la declaración de inadmisibilidad por parte de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de unos recursos de apelación que habían presentado varios de los imputados con relación a decisiones tomadas por el juez Ortega Polanco. Este jueves, el día de hoy se reanuda después del 9 de octubre, cuando fue de las últimas audiencias que se dio con relación a este caso. Habría que ver entonces qué pasa, si va a seguir incidentes de esta naturaleza o por fin la población dominicana va a contar con una decisión ya y con mucha mayor agilidad en este caso de Odebrecht. Es un caso que, a diferencia de lo que está pasando en otros países de la región, se ve que no solo marcha con mucha lentitud, sino que parece ser que al final las decisiones de la justicia en la República Dominicana no van a determinar la cantidad real de posibles involucrados en este hecho de corrupción, la dimensión del caso de corrupción de Odebrecht, lo que significó Odebrecht acá en el país, como ha pasado con otros ministerios públicos en la región, o otras justicias o sistemas judiciales. Y uno piensa, por ejemplo, lo que está pasando en el Perú y cómo el escándalo de corrupción de Odebrecht ha removido la actividad política y la sociedad peruana por las implicaciones que han tenido expresidentes, líderes políticos como el caso de Keiko Fujimori más recientemente, o Alan García, que muy probablemente sea llamado a la justicia. Incluso estaba
desde hace 2 semanas tratando de encontrar asilo en Uruguay, alegando que hay una persecución política en su contra, pero que todos, parece en Perú, reconocen que no es más que tratar de buscar asilo para protegerse de la investigación y de la persecución que por caso de corrupción se le está investigando. De verdad, como dice la canción que veíamos ahorita, de verdad, tú dices eso. Sí. Porque el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, dijo ayer que aquí se está luchando contra la corrupción como nunca antes, que ese Ministerio Público es el que más ha combatido la corrupción en nuestro país. Y yo me pregunto, pero ¿de verdad? ¿En serio? Porque qué bueno que pones ese ejemplo, Javier, a propósito de que se reanuda la audiencia del caso de Brecht, como para que nos preguntemos si de verdad el Procurador General de la República entiende que esta sociedad se traga el cuento de que los que están sometidos a la justicia por el caso de Brecht son todos los que son. No sabemos si los que están sometidos están. Puede que sí, incluso ahí hay un par de nombres, por lo menos hay un par de nombres que indiscutiblemente están involucrados hasta el cuello, esas personas en el caso de Brecht. Pero de verdad, ¿entiende el Procurador General de la República que esta sociedad está satisfecha con la investigación del caso de Brecht? Para poner un ejemplo, con el acuerdo firmado con esta compañía que sigue ejecutando obras en República Dominicana, después de que República Dominicana es el tercer país en cantidad de recursos otorgados por concepto de soborno por Odebrecht a los gobiernos y a la clase política y a todos los corruptos que se metieron en el medio para recibir dinero y garantizarle su crecimiento económico a los socios de la compañía. De verdad, este Ministerio Público que se ha negado a investigar los trabajos de Joao Santana en la República Dominicana y los contratos onerosos que le entregaba el gobierno de Danilo Medina directamente y sin licitación a sus publicitarias. Ese es el Ministerio Público que realmente quiere decirnos a nosotros que es el que más ha combatido la corrupción en nuestro país. El que nos dice que el caso de los aviones supertucanos se ha quedado estático en las mismas condiciones en que los recibió en el año 2016, porque no ha habido ninguna evolución de ese caso. Aquí sigue en prisión preventiva el coronel Piccini, que estaba al frente de los proyectos especiales de la Armada Dominicana cuando se firmó este acuerdo, y el ex jefe de la Armada está en libertad, bueno, está siendo procesado, hay que decirlo, y 2 empresarios más, ellos solos, esas 4 personas convencieron al gobierno de comprar sobrevaluados por $98 millones, si mal no recuerdo. Ese era como porque es el número de la suerte, República Dominicana. Sí. Los aviones Super Tucano. ¿Y por qué se sabe que fueron a través de la corrupción? Porque en Estados Unidos Embraer tuvo que pagar una multa, teniendo que admitir que pagó soborno en algunos países para ganar licitaciones, y entre esos países está República Dominicana. Y ese soborno se lo pagaron a esas 4 personas solamente. En serio, al año 2018 tenemos el caso en las mismas condiciones. Nos va a decir el Ministerio Público que el caso de Cordes se conoce porque el Ministerio Público investigó o porque esta sociedad se plantó en 2 patas, como lo hizo el barrio de los 3 Brazos, y dijo lo que estaba ocurriendo con la venta de sus terrenos. ¿Hasta dónde se ha profundizado el caso de los 3 Brazos? Nos va a decir el Ministerio Público que ha avanzado en el caso del CEA, pero hay denuncias con relación al nuevo director del CEA. Él mismo decía que continúan las irregularidades, pero hay medios de comunicación, algunos medios de comunicación han hecho investigaciones adicionales relacionadas con la actual administración. ¿Dónde están las consecuencias del señor que dirigía el área inmobiliaria del CEA? El que estaba instalado en San Pedro y en la zona este, 3 personas murieron ahí. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la investigación del caso de la OISOE, por el cual se suicidó un arquitecto en las instalaciones de la OISOE? Hay varios presos ahí. Hay 4 presos de 5ª categoría. No, pero los que dirigían eso no sabían nada. Entonces, ese es el Ministerio Público que nos dice al día de hoy, a través de una nota de prensa y en la voz del procurador, que es el que más lucha contra la corrupción. Aquí, para dar muestras de que eso es lo que ocurre, lo primero que necesitamos es un Ministerio Público confiable. Un Ministerio Público que tenga menos intereses en las relaciones públicas y en sus aspiraciones
políticas futuras y más interés en resolver los problemas reales que tiene esta sociedad. Dicho eso, esa corrupción parece que la tenemos metida en el tuétano de todas las instituciones de este país. Ayer, el mismo mayor general Eugenio Matos de la Cruz, presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, informaba que están siendo investigados militares y miembros de la DNCD por posibles vínculos con el alijo de 1.000 kilos de cocaína que fue decomisado el pasado 16 de octubre en Jaina. Otra vez, autoridades que de autoridades no tienen nada, individuos de estos organismos vinculados con la corrupción y vinculados con el delito. Suele ocurrir y lo que necesitamos es sanciones. El José Eugenio Matos de la Cruz, el mayor general presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, dijo que hay investigaciones avanzadas que apuntarían hacia la posibilidad de que entre 3 y 5 personas estén vinculadas a estos organismos, estén siendo investigadas, que podrían ser sometidas a la justicia. Incluso dijo que varios están detenidos y en investigación y bajo interrogatorio, pero estamos hablando de 1.000 kilos. 1.000 kilos que vinieron a través de una embarcación que fue requisada en el puerto de Jaina y posteriormente se le dejó salir de los puertos de nuestro país. Sí. ¿Por qué? ¿Y cómo es posible? O sea, se supone que eso es parte de la evidencia del cuerpo del delito. Eso las autoridades no lo han explicado. La droga llegó a través en medio de 2 furgones metidas en sacos y paquetes en cantidades distintas y se ha podido determinar que pesa alrededor de 980 kilos de cocaína que posteriormente serían depositadas en otros furgones que según las autoridades irían hacia los Estados Unidos. ¿Cuántas veces más vino este barco o la tripulación de ese mismo barco a República Dominicana? ¿Cuántas personas estaban involucradas en este proceso? Según el presidente de la DNCD, desde Colombia se ha estado trabajando con República Dominicana en este cruce y en esta red, y ya se había detectado que estaban utilizando este mecanismo. Estamos hablando de una detección importante. ¿Cuántas personas estaban involucradas en Estados Unidos? ¿Quién iba a recibir la droga? En República Dominicana, ¿quién la iba a colocar en los nuevos furgones? ¿Cuánta gente está involucrada y cuánta gente se beneficiaba? El tema de la corrupción, el tema de la falta de institucionalidad nos está comiendo. Claro. Y es en todos los aspectos. Hasta que aquí haya personas realmente con voluntad de enfrentar todo esto, este es un sistema que va a destruir a la República Dominicana si continuamos por este camino. Y citamos el tema de la justicia, citamos el tema del narcotráfico, y tiene que haber una sociedad que respalde incluso y apoye a aquellos que estando en las posiciones de poder están decididos a actuar en contra de este sistema. No es fácil, nadie dijo que sería fácil, pero si no hay voluntad para organizar esto, República Dominicana va rumbo al colapso. Claro, y es fundamental el que haya esa disposición y esa voluntad, por lo que expresabas, en el sentido de que muchos de los problemas graves, serios, profundos que tiene el país, de una u otra manera están involucrados o relacionados con casos de corrupción y la débil institucionalidad. Este caso de militares, de policía, de miembros de la DNCD vinculados al tráfico de drogas, tiene que ver con eso, en gran medida con las facilidades que existen en nuestro país por la debilidad de las instituciones, por la falta de sanciones, por una justicia que no ha operado y que no ha funcionado, frente a todos aquellos que incurren en cualquier tipo de acto de corrupción. Y al Estado y a las instituciones del Estado se llega, más que para brindar el servicio que estas instituciones tienen que brindar y jugar el rol que tienen que jugar, llegan allá muchos individuos a las instituciones públicas para obtener grandes beneficios, obtener cuantiosos beneficios, no importa las implicaciones perversas que eso pueda tener para la sociedad en materia de crecimiento del crimen organizado, de los delitos, como supone el tema del narcotráfico.